contar pues con estándares de trabajo. Un favorcito, me apoyan ahí apagando el micro porque está que se junta la presentación. Gracias, muy, muy amable, gracias. Entonces le mencionaba de que también un objetivo es que conversemos sobre los procedimientos de trabajo que hay que tener en cuenta cuando realizamos estas labores. Y por un tema legal, toda empresa tiene que tener procedimientos de trabajo para actividades críticas. Así sea muy esporádica la labor, porque algunas veces, de vez en cuando suben, ¿verdad? A veces suben para hacer trabajos muy puntuales de mantenimiento o reparación o supervisión o por un tema de vigilancia, verificar, cosas así, pero están expuestos a la caída en altura. Por lo tanto, también la empresa tiene que ser consciente de eso y establecer los procedimientos de trabajo para esas supervisiones o reparaciones que se pueda hacer. También los EPPs que son necesarios para hacer los trabajos en altura, seguramente ustedes lo conocen, ¿verdad? El más conocido de todos es el arnés de seguridad, pero sin embargo no es el único, hay otro tipo de accesorios. Y los otros EPPs complementarios, ¿no? Que sería el casco, el barriquejo, el calzado de seguridad, etcétera, ¿no? Que vamos a conversar también. Y por último, también qué hacer en caso de que alguien se caiga, pues, ¿no? O sea, no es que se cayó y ahora todos van a ir corriendo y lo levantan. No, hay que tener ciertos cuidados porque inclusive una mala manipulación a la persona que se ha caído puede ser más grave que la caída misma. Entonces también vamos a hablar de ese punto. Y, y también situaciones en las que alguien se puede haber caído y quede colgado con el arnés, ¿no? ¿Qué hacemos si una persona queda colgada con el arnés? Puede sufrir algún daño o puede estar horas y horas ahí colgado. Vamos a también conversarlo. Entonces, esos son los temas que vamos a tocar, amigos, y vamos a dar inicio. Entonces, como les mencionaba, no son actividades que generen mucha frecuencia de accidentes, pero sin embargo, el potencial de daño sí es bastante alto. Por un tema legal se considera que los trabajos en altura se realizan a partir del metro 80. Eso no quiere decir que menos altura del metro 80 no nos va a causar daños. Por supuesto que nos puede causar daños. Ustedes seguramente habrán escuchado o habrán visto de que personas que se caen de medio metro se fracturan severamente la pierna o la cadera o el brazo o otra parte del cuerpo, ¿verdad? O sea, la altura no necesariamente tiene que ser mayor al metro 80 para sufrir daños considerables. No, puede ser 1,50 m, puede ser un metro, medio metro, inclusive personas que de 30 centímetros se caen y se fracturan de manera severa. Lógicamente, que si estás por encima del metro 80, pues las probabilidades de sufrir un mayor daño son mayores, definitivamente. Por eso que la normativa establece como un punto regulatorio el metro 80. Para nuestro país, los distintos sectores industriales aceptan ese valor. El sector de minería, el sector de construcción, el sector de electricidad, todos los sectores productivos de nuestro país aceptan este valor, 1,80 m. Sin embargo, no necesariamente es lo mismo en otros países. En otros países hay a partir de 1,50 m, otros que es a partir de 2 metros, ¿no? Ya eso dependerá de cada país. En nuestro
Se fue la voz. Se ha pausado la clase. Hola Leopoldo, ¿estás por ahí? Esperemos unos minutos, por favor, para poder reconectar.
Estar con Leopoldo, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Se conectaron nuevamente? ¿Me escuchan, por favor? ¿Me confirman, por favor, si se escucha? Sí, lo escuchamos perfectamente. Y a la imagen también, por favor. La imagen, amigo, por favor, ¿me confirman? No, la imagen no hay. A ver, deme un segundo.
Ahora, por favor, ¿me confirman? A ver, por favor, ¿me confirman si se escucha y se ve la imagen? Sí, Leopoldo, sí se ve y se escucha. Ya, perfecto. Entonces, primero la disculpa del caso, hubo un pequeño problema acá. Entonces les mencionaba de que una vez dada la caída, pues las consecuencias pueden ser bastante severas. Ya de por sí, viendo la estadística de mortandad, teniendo el dato de que las consecuencias pueden ser bastante severas y sabiendo normalmente dónde se producen esas caídas, ya tenemos que, como dicen, pues poner barbas en remojo y saber qué medidas de seguridad debemos tomar si es que vamos a hacer un trabajo en altura. Entonces les mencionaba que existen normas nacionales y normas internacionales. Las normas nacionales están referidas básicamente a la ley de seguridad y aquellas que son aplicables al sector donde ustedes están trabajando. Entiendo que ustedes trabajan en una empresa que tiene régimen minero, si es que no me equivoco. O bueno, cual sea el sector, existe una norma para cada sector que tiene que ser aplicada. Es norma peruana. También hay algunas normas que le llaman normas internacionales que han sido adoptadas por nuestro país. Por ejemplo, en cuanto al tipo de arnés o las características del arnés, tienen que cumplir ciertos estándares, ¿verdad? Estándares ANSI. Eso ya ha sido adoptado por nuestro país. No obligatoriamente, porque algunos pueden utilizar normativas europeas, como algunas empresas lo hacen, pero es de uso común básicamente el tema del estándar ANSI. Dicho esto, o sea, resumiendo todo lo que dice esas normas, tanto nacionales como peruanas, y le sacamos todo el cascarón y nos quedamos con lo que por lo menos debemos recordar siempre, lo mínimo que debemos recordar siempre serían los siguientes. Que todo trabajo a partir de 1,80 m se considera trabajo crítico, trabajo en altura, a partir de 1,80 m. Que también cuando existe una posibilidad de caída al estar realizando esa labor, se tienen que tomar medidas de seguridad, medidas de prevención para evitar la caída. Eso es obligatorio. O sea, nadie puede hacer la labor exponiéndose a sufrir un accidente. ¿Correcto? ¿Qué más? Nos dice que todo equipo de protección, llámese arnés o línea de anclaje, tiene que estar hecho de un material establecido. O sea, no puede ser una tela, no puede ser una soga natural, tiene que ser de nylon o poliéster, como nos indica la norma. Y que además estos materiales tienen que resistir una fuerza de 5.000 libras o su equivalente en kilos de 2.200 kilos. O sea, no es cualquier equipo, sino tiene que ser un equipo que cumpla ciertas características que en caso se dé una caída va a soportar al trabajador. Por eso que es importante que cumpla lo que estamos indicando. ¿Qué más? Además de saber qué cosas tiene que cumplir el equipo de protección, también es necesario saber qué nos dice la ley frente a la posibilidad de que ocurra un accidente cuando estamos realizando una labor. El Decreto Supremo 05, que es el reglamento de la Ley de Seguridad, nos dice que se tienen que identificar todos los peligros y evaluar los riesgos a los cuales estoy expuesto. Y en base a eso, establecer las medidas de seguridad. ¿Correcto? ¿Han escuchado hablar de esa ley? ¿La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿Han escuchado, amigos, por favor? ¿Me confirman? ¿Han escuchado hablar de esa ley? A ver, ¿quién me confirma si ha escuchado esa ley? Al menos uno que me diga, sí, sí hemos escuchado. A ver. Bueno, entonces, continuemos. También la ley sectorial, ¿verdad? Eso ya dependerá de cada sector. En este caso estoy refiriendo al sector de energía y minas, pero cada empresa podrá adoptar el sector que corresponde. Sigamos entonces. Hay documentaciones que por tema legal se tienen que desarrollar. Es decir, cada vez que nosotros vamos a hacer un trabajo de alto riesgo, tenemos que asegurarnos que se haya hecho una evaluación de riesgo de esa labor, mediante un IPR-C, o mediante un formato también conocido como ATS o AST, ¿verdad?
Entonces, por cualquiera de esos formatos, se tiene que haber hecho una evaluación de riesgos. Y además, al estar realizando una actividad de alto riesgo, se tiene que desarrollar un permiso de trabajo. ¿Sí? Amigos, solamente para que me confirmen si se escucha bien o no, me gustaría saber si ustedes conocen estos formatos. ¿Han escuchado hablar alguna vez de estos formatos? ¿Saben a qué me refiero? A ver, por favor, ¿quién podría confirmarme? Sí sabemos eso. Perfecto, excelente. Entonces, tengamos en cuenta que estos formatos son requerimientos legales. No es que simplemente lo hace una empresa porque quiere u otra empresa no lo hace porque no quiere. Es un tema legal. Toda empresa tiene que realizar una evaluación de riesgos previo a la realización de las labores. Algunas empresas lo hacen todos los días por la naturaleza de su trabajo. Por ejemplo, el sector de construcción todos los días tiene que hacer estos formatos. Hay otros sectores, por la naturaleza de su labor, que no necesitan que sea todos los días. Puede ser a la semana, a los 15 días o al mes inclusive. Ya dependerá de las características de cada empresa. Pero sin embargo, sí es obligatorio que haga la evaluación. Y si va a haber trabajos de alto riesgo, se requiere también el permiso respectivo. Estos dos formatos son ineludibles cuando se van a hacer trabajos de alto riesgo. También existen responsabilidades, obviamente. Las responsabilidades de las gerencias, ¿verdad? Que tienen que establecer procedimientos de trabajo. Cada gerencia operativa tiene que tener claramente detallado cuáles son las actividades de alto riesgo que tiene y en base a eso desarrollar los procedimientos de cómo se va a realizar esa labor. Y obviamente también suministrar los recursos respectivos. No solamente indicar que tienes que cumplir esto y lo otro, sino también proporcionar los recursos y los medios para que podamos cumplir el procedimiento. Ejemplo, si nos dice que tenemos que hacer una determinada labor y para eso utilizar el arnés de seguridad para subir de un nivel a otro, evidentemente se tiene que proporcionar pues, esos equipos adecuados. Si nos dice que tenemos que estar anclados de tal manera, entonces se tiene que proporcionar los recursos para que se cumpla ese procedimiento. Los jefes de área, evidentemente, pues ya son los encargados de proporcionar los recursos materiales, llámese PP, herramientas, máquinas y lo que corresponda. Y también asegurarse que el personal esté capacitado para realizar esa labor. Y cuando hablamos de capacitación, creemos muchas veces que nos referimos a algo muy complejo. La capacitación puede ser algo tan simple como enseñarnos a cómo colocarnos en la red de manera correcta, a saber si estamos utilizando en la red de manera adecuada o por el contrario, lo estamos utilizando mal. Y esa mala utilización puede generar inclusive un mayor daño que la propia caída. Entonces también tienen que asegurarse que efectivamente el personal conozca cómo utilizar los implementos de seguridad, cómo se le debe dar el mantenimiento, etc. Si es que son trabajos en altura, recomendación, debería darse un entrenamiento especializado a las personas que van a hacer estos trabajos y dejar constancia que efectivamente se los ha capacitado. ¿Qué más? El prevencionista, ¿verdad? El prevencionista también tiene sus funciones y también, por cierto, muy importantes. Él tiene que supervisar que se esté cumpliendo el procedimiento establecido para esa labor. Y tiene la potestad, o mejor dicho, la obligación de detener cualquier actividad que no se esté cumpliendo, que no esté cumpliendo el protocolo establecido. Si dicen que tienen que utilizar arnés y sin embargo no lo están haciendo, pues el prevencionista tendrá que detener la actividad hasta que se corrijan las observaciones. También tendrá la responsabilidad de reportar cualquier acto o cualquier condición que ponga en peligro la salud o la vida del trabajador, ¿verdad? Y en realidad eso, según la ley, lo puede hacer cualquiera, ¿verdad? Cualquier persona que observe una situación en la que se ponga en riesgo la vida y la salud de alguien o de un trabajador, tiene la potestad de pedir que esa labor se paralice hasta que se hagan las correcciones. Seguramente ustedes han escuchado ese derecho que dicen, ¿no? El derecho a decir no. Es decir, tengo el derecho a decir no si es que las condiciones para hacer ese trabajo no son las adecuadas. Pues el prevencionista tiene como función, pero también es un derecho de todos nosotros como trabajadores. El supervisor operativo
obviamente, él y su personal cumplir el procedimiento fielmente, ¿verdad? También asegurarse que se estén cumpliendo pues todas las normas de seguridad, que estén presentes los documentos respectivos, el AST o ATS o IPRC continuo, según el documento que utilicen, y los permisos de trabajo respectivos. También, ante cualquier condición o acto que involucre el potencial de daño, detener la labor hasta que se corrija. Los trabajadores también tenemos obligaciones, por supuesto, también tenemos responsabilidades, claro que sí. Asistir a la charla de capacitación, capacitarnos, ¿verdad? Reportar al supervisor inmediato cualquier anomalía que ponga en riesgo nuestra integridad física. Detener los trabajos, como mencionaba, si es que existe un alto potencial de daño. Y si es una labor operativa en la que puede impactar al entorno, a terceras personas, pues colocar las señalizaciones respectivas para que nadie cruce por esa labor donde estamos, por ese lugar donde estamos realizando los trabajos. Entonces, como pueden ver, todos tenemos responsabilidades, todos tenemos que apuntar hacia el mismo objetivo, ¿verdad? Que en este caso es evitar, pues, accidentes. O sea, debemos todos apuntar a que nuestra zona de trabajo sean las más seguras posibles. O sea, que nadie pueda accidentarse por estar realizando un trabajo digno y que nos permite, pues, mantener una familia, ¿verdad? Siempre debemos buscar las mejores condiciones de trabajo. Ahora, como les mencionaba, la norma o la ley o las normas legales indican, pues, de que a partir del 1,80 m de altura se tienen que tomar medidas de seguridad. No te dice necesariamente ponte el arnés. El arnés es una de las tantas medidas que se puede tomar. Puedes utilizar andamios, puedes utilizar plataformas con barandas, puedes utilizar algún tipo de elevador. Si no se puede hacer nada de eso, igual sigue la exposición a la caída, pues puedes utilizar el arnés de seguridad. También es válido. Sin embargo, usar el arnés de seguridad tiene ciertas consideraciones que vamos a explicar en unos momentos. No es simplemente ponerse un arnés por poner, ¿verdad? Hay que tener ciertos cuidados. El arnés es conocido por todo el mundo, seguramente ustedes lo usan de manera muy frecuente o de manera muy eventual. Es básicamente la que se está mostrando. Hay que recurrir a la normativa internacional en realidad para la certificación, porque en nuestro país lamentablemente no hay normas para la construcción de estos tipos de arnés. Normalmente tomamos normas extranjeras. Ya sabemos que tiene que ser un material sintético y tiene que resistir un valor de cuánto, mencionamos hace un momento, de cuánto tiene que resistir. ¿Hay quien me puede dar ese dato? O sea, si la persona cae y se queda colgado en el arnés, ¿cuánto tiene que resistir ese arnés para soportar una caída? Lo mencionamos en antes. 5.000 ¿Quién me libras. puede? Efectivamente. ¿Y eso a cuánto equivale en kilos? 22.2. 2.200 kilos. 2.265 para ser más exacto. Pero redondémoslo a 2.200 kilos. O sea, fíjense que este equipo y el punto donde voy a anclar este arnés tiene que resistir esa cantidad de fuerza, 2.200 kilos. Entonces, este arnés me tiene que asegurar que va a resistir. ¿Y cómo me asegura? Con una certificación. Por eso que siempre se le pide que los equipos estén certificados, para que me garantice que me va a soportar en caso se dé una caída. Pero también le decía de que hay que tener ciertos cuidados al utilizarlo, ¿verdad? Seguramente ustedes se la saben de memoria, pues han usado muchas veces, ya lo conocen, pero igual vamos a dar algunas recomendaciones. Paso número 1, siempre, antes de utilizarlo hay que inspeccionarlo. Y con más razón, si es que es un arnés que es compartido por varias personas. Lo ideal sería que sea un arnés personal, que este arnés le corresponde a Juan, este le corresponde a Pedro, este le corresponde a Armando. Pero muchas veces no se puede, ¿no? Entonces, se comparte un solo arnés. Entonces, en este caso, la recomendación es
Siempre que vas a utilizar, inspecciónalo. Una vez que has inspeccionado, cerciórate que al ponértelo tenga los ajustes adecuados a tu característica corporal. ¿A qué me refiero? Si se va a poner una persona que es de 1,80 m y pesa 100 kilos, y ese mismo arnés va a ser prestado a otra persona que mide 1,50 m y pesa 55 kilos o 60 kilos, es evidente la gran diferencia de contextura corporal. Es por eso que se recomienda siempre que el arnés tiene que ser ajustado a nuestras características del cuerpo, tanto en largo como en lo ancho. Estos arnés tienen unos reguladores que te permiten ajustar eso, pues. Entonces, no lo podemos utilizar ni muy suelto ni muy ajustado, sino adecuado a nuestras características corporales. ¿Qué pasa si está muy suelto? ¿Qué podría pasar si me pongo el arnés y está totalmente suelto y se da la caída? ¿Qué creen que podría pasar? El arnés está diseñado para que los frenos sean en los muslos de la pierna. Si es que está muy suelto, obviamente no va a frenar en el muslo, va a pasar de largo y va a comprometer otras partes del cuerpo, que pueden sufrir un daño bastante considerable dependiendo de la altura de la caída. ¿Qué más? Si está muy ajustado y se produce una caída, se va a interrumpir rápidamente la circulación sanguínea, que también es un peligro y es un daño también bastante considerable que inclusive puede llevar hasta la muerte del trabajador que queda suspendido en el aire luego de una caída. Es por eso que se resalta la gran importancia de que haya un ajuste adecuado a las características corporales. Entonces ya estamos quedando que se inspecciona, se coloca, se ajusta a nuestras características corporales y una vez ya colocado, se tiene que anclar a un punto. Es decir, existen estos elementos que se llaman línea de anclaje, ese es el nombre correcto, línea de anclaje, que se engancha a la res y a un punto fijo, para que en el caso que se dé una caída, pues me pueda soportar y no irme hasta el piso, ¿verdad? El punto en el cual me voy a anclar tiene que tener una resistencia tal cual como el arnés, o sea, 5.000 libras, 2.200 kilos, 2.265 para ser exacto. Eso quiere decir que cuando nos vamos a anclar en un punto, asegurémonos de que esos puntos tengan esa resistencia. No puede ser un clavito, no puede ser un alambre, no puede ser en una tubería, no puede ser en un punto que no nos dé la seguridad de que efectivamente nos va a soportar si es que se da una caída. Tiene que ser un punto, columnas, vigas, por ejemplo, o alguna otra infraestructura que haya sido preparada, líneas de vida, que también te permite la normativa. Entonces, nos tiene que asegurar que efectivamente, si se da la caída, el punto en el cual nos estamos anclando va a soportar esa caída. Y también nos da un dato bastante importante, que para que estos arneses, el arnés, sea eficiente totalmente, como mínimo la persona que lo utiliza debe pesar más de 59 kilos, o sea, 60 kilos en adelante. Porque si pesa menos de eso, posiblemente el disipador de energía, esa que va a evitar que el freno sea en seco, no se active, ¿no? Por la falta de peso. Y por otro lado, también nos dice que a lo mucho esa persona que lo usa tiene que tener 140 kilos de peso. Por encima de eso, no garantiza de que el arnés pueda funcionar correctamente. Lógicamente, esos 140 kilos de peso es muy difícil, pues, que haya una persona en una obra, ¿no? Estaría, pues, un tema de, tal vez, de obesidad bastante severo. Y por el tema COVID tampoco podría estar en la obra porque se expone a un contagio que puede generarle, pues, un daño bastante grave. Sin embargo, es bueno tenerlo presente, ¿verdad? Es importante que se respeten esos puntos. Ahora, hay un aspecto también bastante importante. Las líneas de anclaje son muchas, o sea, no solamente hay un solo tipo. Como ustedes pueden ver acá, hay dos tipos.
una que está en amarillo, que es totalmente liso, y otra que está en negro, que es recogida, ¿verdad? Pero funciona igual. También tenemos aquellas que se componen de cables acerados, que se utiliza básicamente para trabajo en caliente. Los soldadores, por ejemplo, utilizan este tipo de arnés, cable acerado, porque si lo utilizaría el de nylon, pues con la chispa de soldadura se podría quemar y dañar fácilmente. También tenemos unas líneas de vías portátiles y una serie de cosas que nos van a permitir a nosotros trabajar de manera segura y anclarnos con la seguridad de que si se da la caída, pues vamos a ser soportados. Sin embargo, hay que tener presente algo, ¿verdad? El arnés no es útil para todas las situaciones. Para que el arnés sea útil, en realidad tiene que haber una distancia adecuada entre el suelo o el piso y el punto donde estoy poniendo mi anclaje. Imagínense que están a cierta altura y hay un punto donde yo me voy a anclar, donde voy a poner mi arnés. Esa distancia hasta el piso tiene que ser una altura adecuada. Si es, por ejemplo, 2 metros, no me va a servir, porque igual si me caigo voy a llegar hasta el piso. Si es 3 metros, tampoco me va a servir, porque si me caigo, igual voy a llegar al piso. Quisiera que me entiendan ese detalle. Es la distancia desde el punto donde yo me voy a anclar hasta el piso. Esa distancia tiene que ser tal que me permita a mí, si es que se da la caída, pues no llegar hasta el piso. ¿Y cuánto es esa distancia? Pues acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo muy referencial, por cierto, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Y va a depender mucho del tipo de arnés que tengan ustedes utilizando. De la marca también. Sin embargo, si hacemos esta suma rápidamente, estamos hablando aproximadamente de 5 a 5 metros y medio respectivamente. Es decir, desde el punto en que me estoy anclando hasta el piso, tiene que haber una distancia entre 5 a 5 metros y medio como mínimo. Porque si hay menos de esa distancia, me caigo y voy a llegar al piso. Entonces, quiere decir que el arnés no siempre es la mejor solución. Será solución en aquellas situaciones en las que aplique. Y eso es curioso, porque algunas veces vemos personas ancladas a 2 metros, ¿verdad? Porque el prevencionista lo obliga a anclarse. Vemos personas ancladas a 3 metros, aún considerando que si se cae va a llegar al piso, porque el prevencionista le obliga pues a que se ancle de todas maneras, ¿no? Cosa curiosa, ¿no? Cuando hay un tema bastante lógico, que para que el arnés nos sirva, tiene que cumplir una distancia de 5 a 5 metros y medio. Consulta, ¿está claro este punto? ¿O quieren un poquito más de detalle? A ver, les agradeceré, por favor, si me confirman, si está claro. Alguien que se anime y que me diga sí. Para mi persona sí está correcto. Perfecto, amigo, perfecto. Entonces, eso es muy importante considerarlo. Esa distancia que tiene que ver libre. Porque si no está a distancia libre, va a ocurrir lo que es en la figura, ¿verdad? Se cae y se va a golpear con lo que encuentra pues en el camino. Entonces, tengámoslo en cuenta cuando utilizamos el arnés de seguridad. También el arnés de seguridad, pues hay que mantenerlo, hay que limpiarlo, hay que lavarlo, ¿verdad? Hay que evitar que le caiga ácidos, que le caiga pintura, que desgaste los materiales de lo que está compuesto el arnés. Si encontramos fallas ya considerables, roturas, quemaduras, es mejor ya no utilizarlos. Lo mismo que los ganchos, si ya no cierran adecuadamente, igual, o lo engrasamos o lo mejoramos, algo, pero si no funciona, ya mejor cambiarlo. Y también otra recomendación, que cuando un arnés ya soportó la caída de alguien, de un trabajador, ese arnés ya no debe ser utilizado. El fabricante ya no garantiza de que en una segunda caída el arnés pueda funcionar de manera correcta. Eso lo dice el fabricante. Y si lo dice el fabricante, es mejor obedecer, ¿verdad? Entonces, si ya sufrió una caída, es mejor desecharlo y conseguir pues un nuevo arnés. Mucha atención, que no le caigan ácidos, lejía y aceite ni pinturas,
porque eso lo desgasta. También es importante que una vez que ya no esté siendo utilizado, almacenarlo correctamente, ¿verdad? Bajo sombra. No lo dejemos directamente al sol porque también daña las fibras de la cual está constituido el arnés. También es una buena práctica que de manera periódica se haga una inspección, no solamente del arnés, sino también de todos los elementos que constituyen los equipos de protección. Casco, anteojos, calzado, guantes, barbiquejos, obviamente el arnés, la línea de anclaje, etcétera, etcétera. Esa debe ser una práctica común para que podamos nosotros estar seguros de que cuando utilicemos esos equipos van a servir y van a funcionar. Ahora, ¿te recuerdan cuando hablamos de las estadísticas? Había un porcentaje bastante importante de aquellos que se generan cuando utilizamos escaleras, el 18%. Es decir, de 100 caídas, 18 de ellos se generan al estar utilizando escaleras. A pesar de que pareciera pues que suele una escalera es un tema bastante básico, pero sin embargo cometemos ciertos actos que hacen pues que no lo estemos utilizando adecuadamente y eso genera el accidente. Entonces vamos a dar una repasada bastante rápida de algunos cuidados que hay que tener cuando utilizamos una escalera. Lo que siempre nos dicen, antes de utilizar cualquier cosa, verifica que esté en buenas condiciones. Entonces, lo mismo, ¿no? Si no se va a utilizar la escalera, verifiquemos que los pasos, que los largueros estén en buenas condiciones, que no haya fisuras, no haya roturas. Si es una escalera de madera, sobre todo con mayor detalle. Evitemos pintarlo porque esta pintura, pues, cubren cualquier fisura que pueda haber en la escalera. También nos dice de que si es que hay peldaños que están flojos o dañados, también sería mejor cambiar o corregir esa escalera. Así, entonces también nos indica de que como recomendación siempre subamos la escalera pues mirando hacia la escalera, ¿verdad? Nunca de espaldas, porque eso un desequilibrio debido a nuestro centro de gravedad y provocar una caída. También nos dicen de que siempre al subir las escaleras mantengamos los 3 puntos de apoyo. Por ejemplo, una mano, 2 pies o 2 manos y un pie, pero siempre 3 puntos de apoyo. Evitemos subir con materiales en los brazos, porque eso pues evitaría que utilicemos los 3 puntos de apoyo que se nos está recomendando. Otra característica también muy importante, si la escalera va a servir para subir de un nivel a otro, aseguremos de que siempre haya 1 metro sobrando desde el punto de apoyo, así como está en el gráfico. Del punto de apoyo del nivel superior hacia arriba tiene que haber 1 metro de distancia. Si hay menos de eso, cuando la persona suba o baje, va a estar propenso a sufrir una caída. Para evitar eso es que se da esa recomendación, que es bastante importante. También, si esa escalera va a servir y para bajar de manera permanente, muchos trabajadores durante el día, es mejor que esa escalera esté amarrada, asegurada para evitar que ésta pueda moverse o pueda rodar. También asegurémonos de que las patitas de las escaleras tengan los antideslizantes respectivos o las cuñas de apoyo. Siempre pues el piso que vamos a utilizar pues esté nivelado, sea adecuado para poder posicionar la escalera. Si vamos a utilizar escaleras de tijera, lo mismo, ¿verdad? La escalera de tijera tiene que ser abierta en todo el ángulo disponible, que es de 30 grados. Las escaleras son utilizadas únicamente por una persona. O sea, no es que uno trabaja un lado y el otro trabaja otro lado. No, eso está prohibido. Solamente está diseñado para una sola persona. También nos dice que la altura máxima para una escalera portátil debe ser de 5 metros, ¿verdad? Hay otras escaleras que son extendibles, pero igual tiene que cumplir estas características.
También muy importante de que si estamos en una escalera, evitemos pues que nuestro cuerpo se vaya para un lado o para el otro, ¿verdad? Sino que siempre se mantenga en la misma vertical de la escalera. A esto me refería, ¿verdad? Estas son escaleras básicas que tienen sus cuñas de posicionamiento. Hay otras escaleras que son de características extendibles y siempre pues tienen que tener los cuidados respectivos. El hecho de que 18 personas de las 100 que se accidentan lo hagan por caída de escalera, pues es un tema que no lo debemos tomar muy a la ligera, ¿verdad? Sino ya nos debe indicar, oye, hay algo está pasando simplemente por no utilizar adecuadamente estas herramientas tan importantes. También tenemos la posibilidad de utilizar estos bloques retráctiles. Seguramente también los han visto, ¿verdad? Estos bloques retráctiles funcionan tal cual como funciona el cinturón de seguridad en el auto, ¿verdad? Cuando ustedes jalan suavemente el cinturón de seguridad del auto, avanza, pero ante un movimiento brusco, se frena inmediatamente. Este equipo funciona tal cual. En la parte inferior se ancla al arnés y el trabajador puede avanzar pues hasta cierta distancia que le permita el bloque. Hay pues de 5 metros, 10 metros, 15 metros. Y ante un movimiento brusco, el cable se va a frenar, evitando la caída del trabajador. Es un equipo muy importante. Generalmente se utiliza en lugares en los que el trabajador tiene que estar trasladándose de un punto a otro y no hay pues líneas donde puede estar anclándose. Entonces, este equipo es bastante importante. Lógicamente tiene que tener también ciertos cuidados en cuanto a su mantenimiento. No puede estar pues, recibiendo golpes, tiene que estar correctamente guardado y utilizado. Es bastante útil, pero como todo equipo, si es que no se lo mantiene adecuadamente, pues puede sufrir algún tipo de daño. Otro tipo también de elemento bastante útil son lo que le llaman los frenos de soga. Estos equipos nos permiten conectarnos a una soga cuando vamos a subir escaleras. Por ejemplo, escalera tipo gato, necesitamos subir a un tanque o a una cisterna de bastante altura. Lo recomendable es que exista estos tipos de frenos de soga que sean anclados al arnés y esto pues me permite subir y bajar sin mayor inconveniente. Si el trabajador sufriera una caída, pues quedaría colgado desde ese punto, ¿verdad? Lo único que tendríamos que preocuparnos es que la soga sí pues esté sujeta a un punto bastante resistente, que tiene que resistir las 5.000 libras o los 2.200 kilos que hemos indicado. Tanto el bloque retráctil como el freno de soga, repito, son elementos bastante importantes y pueden ser utilizados ya dependiendo de cada situación. Ya eso sería parte del análisis que cada empresa pueda realizar de acuerdo a sus condiciones de trabajo. También existen las líneas de vida, ¿verdad? Líneas de vida CERA, como dice la norma, cables de media pulgada, que son aseguradas, obviamente, pues a estructuras que van a soportar como mínimo 5.000 libras. Y también la norma, sobre todo la norma de construcción, nos dice pues que podemos utilizar sogas de nylon, ¿verdad? De 5 octavos de pulgadas, que también, lógicamente, tienen que estar aseguradas a estructuras que soporten 5.000 libras como mínimo. No tiene que tener ningún tipo de nudo, ningún tipo de empate, no tiene que estar pues dañado, no tiene que tener superficies que puedan romperse, etcétera, etcétera. Entonces, es bastante útil, pero ya va a depender de cada situación. Como vemos acá, además del arnés que hemos visto hace un momento, el uso de las escaleras, el uso del bloque retráctil, el uso de freno de soga y las líneas de vida, va a depender de cada circunstancia de cada empresa. O sea, no hay una norma escrita sobre lo que hay que usar, sino más bien tenemos todas esas posibilidades para poder establecerlos en función de nuestras necesidades. A ver, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, hicimos nuestra medida de seguridad, pusimos el arnés,
nos anclamos adecuadamente, pero igual alguien se cayó. ¿Qué puede darse, no? Justamente para eso está el arnés. Entonces tenemos varias posibilidades frente a eso. Una posibilidad es que el trabajador quede suspendido, así como se muestra ahí en la figura. Y frente a eso, en realidad no tenemos muchas alternativas de qué hacer. Sobre todo, considerando que los fabricantes de los arneses nos dicen que a lo mucho esa persona tiene que estar colgada ahí ¿cuánto tiempo? ¿Han escuchado eso? O sea, una persona que queda suspendida en un arnés, ¿cuánto tiempo como máximo puede estar ahí colgado? A ver, ¿quién me da ese dato, por favor? Seguramente les han explicado eso en las instrucciones, por ahí. 15 minutos. Exactamente. ¿Y qué pasa después de esos 15 minutos si es que no es rescatado a esa persona? ¿Qué le podría pasar a esa persona? Lógicamente, la falta de circulación se va a ver reflejada en las extremidades inferiores, ¿verdad? Si no es rescatada a tiempo y se mantiene en esa posición por un largo rato, pues va a haber comprometidas, obviamente, las extremidades inferiores. Si eso continúa y hay una mala circulación sanguínea, la sangre contaminada llega a los otros órganos, generando pues prácticamente un colapso general, hasta un tema respiratorio y un paro cardíaco. Por eso que es importante que cuando se va a hacer trabajos en altura siempre haya un plan frente a la posibilidad de que alguien pueda caerse. O sea, no se podría concebir que hagan trabajos en altura, pero no sabemos cómo sacarlo si alguien se cae, ¿no? Eso no debe existir. O sea, el tema de los trabajos en altura siempre debe considerar también la posibilidad de que alguien se caiga y la forma como lo van a rescatar. Afortunadamente en el mercado hay varios tipos de productos, ¿verdad? En la tercera figura hay un señor que se ha parado y hace una soguilla. Eso le llaman cordel antitrauma, correa antitrauma. La coloca en los anillos del arnés, los anillos laterales del arnés, y se posiciona. Con eso estaría evitando, pues, la posibilidad de que haya una mala circulación. Otra posibilidad sería, pues, de que en la brevedad posible esta persona sea rescatada. Si es que el acceso es muy complicado, muchas empresas tienen estas brigadas de emergencia, de rescate. Entonces tendría que aplicar eso, ¿verdad? Si no hay la posibilidad de esas brigadas de rescate, también tenemos la posibilidad de poder acudir pues a los bomberos, a la policía de rescate. Lo que considere la empresa frente a su plan de contingencia. Pero sí, repito, frente a la posibilidad de un trabajo de alto riesgo, tiene que estar la contrapartida de qué hacer en caso de una emergencia. Pueden utilizar esos equipos como lo estoy mostrando, o contar pues con un plan de emergencia para activar rápidamente el rescate. Algunas veces también hay una estructura en la cual el trabajador puede sostenerse, o le lanzan pues sogas desde cierta altura para que el trabajador pueda sostenerse mientras es rescatado. Ya eso dependerá de cada circunstancia, de cada puesto de trabajo. No hay, como les menciono, una regla general para decir qué hacer frente al rescate de una persona, sino más bien sí los animaría a que cuando considere trabajos de críticos en sus labores, también consideren la posibilidad de que pueda accidentarse alguien y debemos saber qué hacer en esa situación. Esa es una posibilidad de que el trabajador quede anclado. Pero vamos a suponer otra posibilidad, que el trabajador estaba a 2 metros y no se ancló. Y cayó esta persona. Cayó desde 2 metros de altura. ¿Qué vamos a hacer ahí? Ahí empieza, pues, varios factores empiezan a ponerse en juego, ¿verdad? Primero, de que por regla general no debemos mover al trabajador, porque no sabemos en qué condiciones está esa persona. El hecho de querer movilizarlo, porque es un tema natural de querer ayudarlo, más si es nuestro compañero de trabajo, queremos ayudarlo, ¿no? Queremos que no le pase nada. Pero muchas veces ese querer ayudar sin la mayor preparación, sin el mayor cuidado, puede inclusive generar más daños a la persona que ha caído. Lo que hay que hacer ahí inmediatamente es reportar el accidente y que venga el área de salud.
para que el área de salud, mediante la estabilización que le va a proporcionar, haga pues el tratamiento para evitar cualquier daño posterior. Si lo vamos a querer cargar a la loca, a lo que caiga, tú agárrale una pierna, tú el otro, tú jale el brazo, yo le agarro la cabeza, así con ese desorden le podemos generar inclusive mayor daño a nuestro compañero. Entonces debe quedar claramente establecido un protocolo de primeros auxilios. Si las personas que están alrededor de ese accidentado tienen formación de paramédicos, de qué hacer en esas situaciones, pues excelente, intervendrán. Si no sabemos qué hacer, mejor simplemente informemos inmediatamente para que el área respectiva tome acción y tenga en cuenta los cuidados necesarios. Porque, repito, muchas veces se da de que en el forcejeo nadie va a tener los cuidados necesarios y los daños pueden ser mayores. Si es que hay algún tipo de sangrado en las extremidades, por ejemplo, cayó, está echado y vemos que la pierna está sangrando. En esa situación de controlar el sangrado, sí podemos intervenir si tenemos los recursos para hacerlo. Pero movilizar, por ejemplo, agarrar el cuello, jalar la cabeza, tratar de sentarlo, eso no. Intervenir, controlar la hemorragia, sí. Obviamente, si tenemos también los recursos para hacerlo. Si tenemos guantes quirúrgicos, si tenemos las gasas esterilizadas para poder intervenir, no podemos entrar pues con cualquier trapo, ¿verdad? Ahora con el tema del COVID, inclusive se ha restringido la atención, si es que no tenemos los cuidados adecuados. También pensemos en nosotros, en nuestro cuidado, ¿verdad? Antes de poder atender a algún otro compañero. Entonces son situaciones que deben ser contempladas de acuerdo a cada circunstancia. Ese es un trabajo que le corresponde a las jefaturas de producción, al tema de prevención, para hacer esa labor, ¿verdad? De capacitar al personal en tema de primeros auxilios, en definir cuáles son las reglas básicas a seguir cuando alguien se cae, en capacitar a esas brigadas de emergencia o de rescate para que actúen en caso sea necesario. O sea, toda una serie de situaciones que se pueden presentar durante la realización de estas labores. Tengan en cuenta lo que hemos mencionado, si queda suspendido máximo 15 minutos, luego de eso va a sufrir daños que pueden inclusive generarle la muerte. Por lo tanto, debe haber un plan de cómo rescatarlo. Hay números de emergencia a los que se pueden apoyar, por supuesto, los bomberos, la policía, y también es bastante efectivo pues que cuenten con su brigada respectiva. Para cerrar, tengamos en cuenta lo que les mencioné al inicio, algunas recomendaciones. Los trabajos en altura son pues de alto riesgo, ¿verdad? No necesariamente estemos a 1,80 m para recién tomar nuestra medida de seguridad. En menores alturas también causan bastante daño. La realización de los trabajos en altura, sobre todo si son muy esporádicos, tienen que planificarse. No podemos hacer los trabajos a la volada, a la improvisación. Mientras más organicemos la labor, mientras más planifiquemos lo que vamos a realizar, los resultados van a ser mejores. Pero si al contrario queremos improvisar y sobre la marcha tomar ciertas medidas, lo más probable es que pueda fallar algo y genere eso un accidente. El tema de la inspección y el mantenimiento de los equipos es fundamental. Si les contara cuántos accidentes se dan por rotura del arnés, ¿verdad? El trabajador cae y lamentablemente el arnés, por las malas condiciones que está, se rompe y el trabajador continúa esa caída, generando pues inclusive fatalidades. Por eso que es tan importante la inspección y el mantenimiento de los equipos. Si el equipo está dañado, amigos, cambiémoslo. No consideremos de que ese equipo nos va a servir o simplemente me lo pongo pero nunca me voy a caer, entonces no hay problema. No.
Siempre acostumbremos a trabajar con los equipos en buen estado y nunca subestimamos el hecho de que algún momento podamos accidentarnos. Es parte de nuestra labor, estamos expuestos. Y si estamos expuestos, existe una posibilidad que se dé. Claro que es un tema a veces aleatorio, pero siempre está la posibilidad. Es mejor siempre estar con las medidas de seguridad para evitar cualquier situación contraria. También nos dice que todo plan de seguridad, todo plan de trabajo debe tener su contraparte, ¿verdad? ¿Qué hacer en caso de emergencia? O sea, no solamente es preparar el plan de seguridad y listo. Este es tu procedimiento de trabajo de seguridad y listo. Eso tiene que ampliarse y considerar también situaciones de emergencia que se pueden presentar. Entonces, amigos, recordemos siempre que mientras mejor planifiquemos nuestra labor, los resultados se van a presentar de forma más segura. Correcto. Hay que proporcionar los equipos adecuados para la labor de trabajos en altura. Y en realidad en cualquier tipo de trabajo. Pero dado que estamos hablando de la altura, pues estoy recalcando más en este punto. Y también es necesario que a los trabajadores se los entrene en cómo utilizar adecuadamente el arnés, en cómo utilizar adecuadamente la escalera, en los cuidados que se tiene que tener en el arnés, en los cuidados que tiene que tener en la escalera, en el mantenimiento, la inspección que se tiene que hacer en el arnés, en el mantenimiento e inspección que se tiene que hacer en la escalera. Y, muy importante, lo que mencionábamos hace unos segundos, también entrenémonos en las situaciones adversas que se pueden presentar. ¿Qué vamos a hacer si alguien se cae? Tanto se cae al piso o queda colgado, ¿verdad? Todo eso tiene que ser parte de la formación del trabajador. Listo, amigos. Muchísimas gracias. Si hay alguna consulta, algún comentario o alguna opinión, por favor, les agradecería que me lo digan. Yo voy a estar feliz. A ver, ¿alguna consulta, por favor? ¿Alguna duda? ¿Algo que necesitan que les aclare un poquito más o les detalle con a más profundidad? Por favor. O si no, pues cualquier comentario también que quieran dar, ¿no? Alguna opinión sobre ese tema de trabajo en altura que nos puede servir a todos. A ver, amigos. ¿Nadie se anima? Bueno, amigos, en todo caso, muchísimas gracias por su tiempo. Les envío pues un cordial saludo nuevamente a ustedes. Los mejores deseos que se encuentren bien y sobre todo que siempre trabajemos seguros, ¿verdad? Recuerden que esa es nuestra primera regla de oro. Todo trabajo se tiene que hacer de manera segura. Y eso es lo que tenemos que poner siempre en práctica. Listo, amigos, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un gusto, pues nos estamos viendo en otra ocasión. Gracias, que tengan buenas tardes. Gracias, igual, Manuel. A ver, gracias Leonardo, le da gracias Juan, gracias Alexis, gracias Hugo. ¿Quién más está por ahí? A ver, gracias Oscar, Alfonso, Rodríguez. Alexis, Miguel, Ángel, muy bien, gracias Ángel Rodríguez, Miguel Caguana, Javier Gómez, Luis Anabria, Javier Elber Roca, muchas gracias a todos por su tiempo. Muchas y será gracias. hasta una nueva oportunidad. Gracias, hasta luego, gracias.